Buenas noches, vamos a dar inicio a la actividad académica del departamento. El día de hoy está a cargo de Carlos Fernando Sanabria. El doctor Sanabria es profesor del Departamento de Anestesiología de la Universidad del Valle. Y el día de hoy nos va a hablar de anestesia en broncoscopia. Es un placer, Carlos, tenerte el día de hoy. Yo creo que podemos empezar ya. ¿Puedes habilitar el micrófono? Ahí. ¿Tienes eco? ¿Ya estoy bien? Ahí estás bien. Súbele un poquito al volumen. Ahí. Ahí estás bien y se te ve la presentación. Bueno, entonces voy a empezar. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por su invitación, por su presencia. Realmente nosotros hemos tenido en la clínica Quirón Salud una experiencia en unos 10 años haciendo anestesia para broncoscopia convencional y anestesia para broncoscopia terapéutica. Este es un aporte pues académico de todo el grupo de anestesiólogos de la unidad de endoscopia para poder mejorar un poco lo que nosotros entendemos sobre broncoscopia y anestesia. Si hay alguien del auditorio que tenga otras experiencias, también son bienvenidas. El aporte académico que se quiere hacer en este momento es para mostrar algunos elementos de anestesia segura y confortable y algunos elementos de anestesia para broncoscopia intervencionista. Los soportes para esta conferencia han sido de la Sociedad Colombiana de Neumología, quien nos invitó a una presentación en un congreso nacional sobre técnicas. Y después, esta es una referencia del año 2019 sobre lo que hacen en la clínica Cleveland, donde es muy académico y muestra muy bien todos los elementos de una paso a paso de una anestesia para broncoscopia. En el aprendizaje nuestro hemos tenido algo muy importante en aprender y que quiero resaltarles en esta diapositiva inicial, es que nosotros tenemos que estar en una comunicación y armonía con el neumólogo. Y nosotros, como anestesiólogos, debemos saber de neumología y los neumólogos deben saber de anestesia. Solamente si estamos unidos, conociendo lo mismo y manejando el mismo tema y sabiendo qué es lo que vamos a hacer, podemos salir adelante con pocas complicaciones y con optimización del tiempo. En la resolución 3100/2019 del Ministerio de Salud colombiano aparece unas normas sobre resolución para todos los prestadores de servicio, y en cuanto a sedación y anestesia fuera de sala de operaciones, es esencial que esto aplica para broncoscopia en nuestro medio. Primero tenemos que hacer claridad de que debe haber una lista de chequeo para estos procedimientos y debe haber una monitoría básica, tensión arterial, electrocardiograma y pulsioximetría. Debemos tener elementos para hacer una adecuada succión y ventilación positiva, como la máquina de anestesia, y debemos tener preparado todo el ambiente y los medicamentos para manejo de una emergencia, pues todo lo que contiene el carro de palo y defibrilación. Y debemos tener un área de recuperación fuera del lugar donde se hace de la broncoscopia, con igual tipo de monitoría y capacidad de hacer succión y oxigenación. Los niveles de sedación dependen de lo que nosotros necesitemos. Yo siempre tengo en la mente que uno debe analizar en unos 60 segundos lo que dura un semáforo en rojo. Uno tiene que analizar qué niveles que nosotros necesitamos de anestesia, qué tanto se va a demorar la broncoscopia, eso le va a doler o no le va a doler, va a haber posibilidad de sangrado o no va a haber posibilidad de sangrado, vamos a hacer solamente una mirada de la vía aérea o vamos a hacer resección del músculo liso. Entonces, cada que podamos analizar bien estos aspectos, podemos nosotros definir qué tipo de sedación vamos a hacer, sedación mínima o sedación moderada o sedación profunda o anestesia general. Que ustedes ya conocen la diferenciación y la forma de abordarlo desde el punto de vista fisiológico. El objetivo anestésico por la cual nosotros estamos en la broncoscopia es para brindar estas 4 cosas: confort,
estabilidad fisiológica, seguridad y ofrecerle estas tres cosas para que el neumólogo haga en el paciente el procedimiento indicado. Lo que hacemos nosotros en la clínica de Impanaco es desde lo más complejo, que es evaluación de la vía aérea. Hacemos evaluación pues, de los pacientes que tienen lesiones previas de la vía aérea, traqueostomías antes o después de la colocación de stent, para mirarle cómo está el área, si hay estenosis o no. Entonces aquí es un tipo de intervención mínimo donde solamente se va a entrar a mirar cómo está el aditus, la laringe y los anillos traqueales, sin tomar lo segundo, que es un lavado bronquial y toma de biopsia, que es un poco más avanzado, pero nada complejo. El tercer punto son la resección de lesiones endobronquiales, que es más complejo, colocación de stent en todos los lugares de estenosis y retiro de stent, los procedimientos de reducción de volumen pulmonar en los pacientes con enfisema o con EPOC, que se colocan unas válvulas en los lugares de entrada de las lesiones bulosas para poder disminuir el volumen pulmonar y la sintomatología y prolongar la capacidad vital en la casa. Y la otra que hacemos es termoplastia endobronquial en asma, que es una aplicación de energía en los bronquios lisos circulares periféricos de los pulmones para mejorar los pacientes que tienen asma severa. Siempre se puede hacer antes de una broncoscopia, una optimización, que es básicamente lo que es el primer punto, que es evaluación, y el segundo punto, un esquema de manejo preventivo, pre-optimización previo a la anestesia. Desde el punto de vista cardiovascular, nosotros debemos hacer evaluación y poder fortalecer la actividad física previa. Desde el punto de vista pulmonar, debe hacerse evaluación pulmonar y terapia respiratoria y premedicación. Nosotros premedicamos en algunos casos con beta-2, con esteroides o con hipertropio. A nivel psicológico, se debe explicar al paciente cuáles son las conductas que debe disminuir, como reducción del tabaco, y cuáles son los riesgos que están implicados en el manejo anestésico alrededor de la broncoscopia. El ayuno es igual que para los demás pacientes, es para 8 horas en aspecto sólido y para 2 horas en aspectos líquidos. Esto me quedó como fuera del foco, pero bueno, el primer objetivo de la anestesia es el confort. Confort es que el paciente tolere el procedimiento, que haya una adecuada inconsciencia, tenga mínimo dolor, tos, una adecuada recuperación y un retorno rápido a la actividad regular. Los mejores fármacos que hacen esto son los que tienen vida media corta. La base del confort de la anestesia depende de la aplicación adecuada de la anestesia tópica. Es claro que es mejor el propofol que el midazolam y que los opiáceos y la ketamina pueden servir como elementos cinéticos a la anestesia general. Es claro que no está recomendado el uso de Segurani porque puede contaminar el ambiente y hacer efectos adversos en el personal de salud. Es obvio que también con la aparición de las enfermedades transmisibles por vía aérea como el COVID y las otras que están apareciendo, es preferible que el grupo que maneja a estos pacientes proteja lo mejor posible la producción de esporas o de tos o de expiración frecuente y fuerte durante la broncoscopia, lo cual se logra en la medida en que mejor se selle la vía aérea. El manejo anestésico más recomendado por todos los autores en los últimos congresos o en las resoluciones o metaanálisis es que ya no está recomendado el uso de la atropina o el glipopirrolato porque es más los efectos adversos que produce la taquicardia y que puede ser no predecible y de una duración no adecuada. Entonces, no recomiendan bajo ningún punto el uso de estos agentes que se usaban para disminuir el grado de secreciones que podrían estar asociados a la manipulación de la vía aérea. Lo más recomendado es el TIVA, el uso de propofol, y los esquemas entre fentanilo y TIVA son muy buenos, cualquiera de los dos sirve y están muy recomendados. Y la relajación muscular depende de la experiencia del grupo de neumología y anestesia, porque de acuerdo al manejo del TIVA y propofol, los pacientes pueden tener una adecuada profundidad sin necesidad de relajación. Nosotros aquí en la clínica Impanaco realmente en algunos pacientes muy obesos o con mucha tos, muy sintomáticos, preferimos hacer una relajación no tan completa con cisatracuro.
La dexametasona es un fármaco que sí está indicado para disminuir inflamación, dolor, y su uso se ha asociado con una recuperación rápida y con menor sensibilidad, sensación de cansancio. El acceso a la vía aérea es muy variable. Siempre hagamos la pregunta de qué es lo que necesita el paciente y cuál es la duración de la broncoscopia para poder pensar en cuál va a ser el acceso a la vía aérea. El acceso a la vía aérea lo podemos hacer nosotros desde los casos más leves a los casos más complejos. Aquí podemos nosotros usar esta máscara facial que tiene dos orificios, uno para la vía aérea y otro para la introducción del instrumento óptico. Podemos usar la cánula nasal simple a 3 litros por minuto. O sea, eso se llamaría una terapia convencional. Y lo segundo es la cánula de alto flujo, que está aquí a la izquierda en la letra A, en la cual se pueden aplicar mediante la asociación con estas máquinas de alto flujo que aparecieron ahorita hace unos 3 años al manejo en hospitalización o en UCI para el manejo del COVID. Puede utilizarse el manejo fisiológico de dar alto flujo en los pacientes que tengan una menor reserva pulmonar. Igualmente el CPAP, que está aquí en el punto B, o la ventilación no invasiva, es muy utilizada también en los pacientes que uno calcula que no desea que termine en intubación, en el cual se le puede hacer un procedimiento que tenga asegurada la vía aérea sin estómago lleno y da muy buenos resultados. Y el otro punto del acceso a la vía aérea es la máscara laringea o la intubación o la ventilación JET. Entonces, la escogencia de cuál es el manejo de la vía aérea o cómo se va a escoger depende de la gravedad de la enfermedad pulmonar que tengamos. El acceso a la vía aérea entonces se puede hacer con máscara laringea. Este es el aspecto, este es una de tipo gel, pero igualmente con las que hemos tenido aquí, con la clásica se aprecia que es muy útil el acceso a la vía aérea, se disminuye la fuga, se disminuye la producción de esporas y se ha asociado con disminución de la transmisión de virus respiratorios. El diámetro, el área por donde entra el broncoscopio es muy grande en comparación a la fibra óptica y permite un área muy buena de inspiración y expiración, que no lo permite un tubo 8, que es el 885, que es lo más grande que se puede poner. El área por donde el cual circularía el aire de entrada y salida sería muy baja. En cambio, el acceso que permite una máscara laringea es muy grande para niños y para adultos. La máscara laringea permite una adecuada protección de la laringe y un adecuado manejo de la vía aérea, y se pueden hacer todos los procedimientos que no sea pues meter algo rígido como un stent. Lo otro que ya podemos manejar es el tubo endotraqueal, que pues se usa en los casos en los cuales el compromiso es severo o el paciente ya está intubado en la UCI. Y lo otro que también podemos usar es la ventilación JET, que se puede hacer para los pacientes que necesiten colocación de stent o con sangrado severo. Lo que hemos nosotros también manejado aquí es en la broncoscopia intervencionista. Estos dos aspectos que les comenté en la diapositiva anterior, esta es una foto nuestra donde se está haciendo a través de la máscara laringea la broncoscopia, y estos son los bronquiolos periféricos, y aquí lo que estamos haciendo es la lisis de los músculos lisos a través de una aplicación de energía eléctrica para los casos de asma severa e intratable. Y esto es lo que también disponemos en la clínica, igual que en sala de operaciones. Se puede hacer en la unidad de endoscopia periférica, que es la ventilación JET, a través de la cual estamos haciendo anestesia basada en propofol untiva o propofol fentanil, y podemos hacer la manipulación de la vía aérea para la colocación o retiro de stent. El elemento fundamental para la anestesia es la anestesia tópica, porque disminuye la taquicardia, tos, hipertensión y todos los requerimientos de TIVA. Lo preferido es la anestesia tópica, más o menos 6 miligramos kilo total, y es mejor hacer un cálculo de todos los volúmenes que se aplican, tanto endovenosos como lo que se aplica tópico. Esto sería algo así como 35, 36 cc al 1%. Se ha preferido la anestesia tópica porque tiene menor toxicidad tisular, tiene un mayor rango de seguridad. El pico endovenoso de la aplicación tópica es a los 20 minutos, y se ha encontrado que es tóxica en los pacientes de mayor riesgo. Cuando se pasa la dosis de 7 miligramos por kilodosis,
Por ejemplo, en pacientes de riesgo, quiero decir ancianos, pacientes con disfunción hepática o insuficiencia cardíaca congestiva. Y se ha visto en los estudios que es más segura la que se usa al 1%. La anestesia tópica se puede colocar de dos maneras: por el canal de trabajo. El broncoscopista está aplicando silocaína al 1% cada vez que llega al adito laringio, debajo del adito laringio, en la tráquea y en los bronquiolos, en la carina. Es la mejor forma de colocación porque es lo más cómodo para el anestesiólogo y para el paciente. Hay otra forma que también usan en muchas partes, nosotros no lo usamos casi, pero es muy, muy bueno, es el transtraqueal, en la cual queda bloqueado el nervio laringio. Se requiere menos dosis. Lo importante es que es claro que es dependiente del operador. El paciente presenta menos tos que si se usa la anestesia tópica, y el confort y la duración del procedimiento es lo mismo. Es claro pues que lo único que molesta cuando lo empezamos a hacer aquí hace varios años es que puede producir unas gotas de sangrado que puede contaminar la muestra de biopsia que va a hacer el endoscopista. Pero lo importante es que hay dos formas de colocar la anestesia tópica: por el canal de trabajo, por la transtraqueal, y que en todos los pacientes que se usa cualquier forma de anestesia, la cereza del pastel es la buena colocación de anestesia tópica. Sin anestesia tópica con silocaína, los pacientes necesitan muchas dosis y siempre van a presentar hipertensión y mucha tos después del procedimiento. El segundo objetivo es darle estabilidad al paciente. La mejor condición para nosotros tener un paciente en broncoscopia, y sobre todo en las invasivas, en las avanzadas, es sedación profunda o anestesia general continua. Presenta mejor forma para el endoscopista de tomar la muestra y para hacer la movilidad de un stent. Se gasta menos tiempo y está más confortable el paciente y el neumólogo. Realmente los anestesiólogos pueden o no usar relajación muscular de acuerdo al gusto y a la capacidad que tengan de manejar activa, y es un método que disminuye la contaminación a través de lo producido por la vía aérea. Lo que les comentaba ahorita es que este estudio es hecho en el año 2000, mostrado en el año 2021, y aquí muestra los grados de manipulación de la neumología. Aquí es un lavado broncoalveolar, y acá el último es una dilatación o electrocauterio a través del manejo de la máscara laringea para los pacientes con asma intratable. Y este es un estudio muy grande donde al final resumen de que los pacientes que tengan menor hipoxemia, o sea, una mejor calidad de la relación presión arterial de oxígeno, presión inspirada de oxígeno, se les haga la terapia convencional, que es la cánula nasal o la máscara de los dos huequitos, y cuando tengan mayor compromiso respiratorio, se le haga un manejo con cánula de alto flujo o ventilación no invasiva, y si el compromiso es más severo, tiene que hacerse intubación, CPAP o ventilación no invasiva. Total, nosotros lo que hemos visto es que los pacientes con mayor compromiso, lo que le estamos haciendo aquí en la clínica, en la sala de endoscopia, es la máscara laringea, y en cuidado intensivo el CPAP. Lo importante en oxigenación durante la broncoscopia es quizás lo que mejor puede guardar en relación con la estabilidad, y todo depende después del procedimiento y el estado del paciente cardiovascular y pulmonar. Las mejores estrategias, entonces, es el resumen de la diapositiva anterior. Los pacientes van a hacerse con cánula nasal o máscara facial cuando es simple lavado y citología, cánula de alto flujo para la falla respiratoria leve o moderada, y CPAP, ventilación no invasiva, máscara laringea o CHED cuando la broncoescopia es prolongada y la hipoxemia es severa. En todos los consensos nuevos que presentan los artículos de broncoscopia explican que la ventilación debe ser la mejor durante el procedimiento para poder optimizar la relación ventilación-perfusión y poder garantizar que el paciente a largo plazo va a tener mejor función pulmonar, sea el grado que esté el paciente. Entonces recomiendan un volumen corriente de 10 cc por kilo, un PIB alto entre 8 y 12, y un flujo de gases alto entre 10 y 12 litros por minuto.
Entre mayor sea el diámetro del tubo, es mejor la capacidad de inhalación y exhalación, por eso la broncoescopia a través de la máscara laringea es tan buena. Es mejor poner el paciente en control presión o SIMB y no ponerlo en volumen control. Y debe hacérsele al final del procedimiento maniobras de reclutamiento manual o con la máquina para lograr expansión completa de los alvéolos que han quedado con baja ventilación y lograr una buena relación ventilación-perfusión y que el paciente no necesite quedar intubado en aquellos que hemos hecho con máscara laringea o con CPAP. Así usamos el CPAP en la UCI. Este es el paciente, se le coloca una máscara normal y se le coloca el arnés de plástico y se sujeta sobre la cara. El paciente debe tener estómago vacío y no debe tener incapacidad de uno de moldear bien la cara con la máscara, esta máscara facial. Es decir, los pacientes edéntulos o muy viejitos no alcanzan a hacer un buen sello y se pierde la posibilidad de hacer el CPAP. Debe quedar bien puesta la máscara, no debe haber fugas. Y aquí se coloca el acceso al ventilador mecánico de la UCI y se coloca la válvula de 2 vías para el broncoscopista. Lo hemos hecho en la UCI con muy buenos resultados, haciéndolo con el profesional de terapia respiratoria con una presión respiratoria entre 10 y 15, un PIP de 8 a 10, el FiO2, lo que mejor pueda tolerar el paciente, lidocaína tópica, y lo hemos continuado hasta por 1 o 2 horas después de la broncoscopia. O se puede terminar cuando el paciente ya esté mejor de los síntomas, no necesita uno dejarlo más de 2 horas. Hemos visto que los pacientes aquí en la clínica de Imbanaco lo que lo dejan en la UCI con el CPAP puesto, después de que terminamos, es entre 30 y 60 minutos. El tercer objetivo de la anestesia nuestra es darle muy buena seguridad al paciente. Se debe hacer un buen análisis del paciente, una buena historia, en lo posible, una buena prehabilitación, como les mostraba la parte cardiovascular y pulmonar. Y durante la broncoscopia debe haber un buen intercambio de oxígeno para que el paciente pues guarde siempre durante el procedimiento y después de una buena relación de la ventilación-perfusión y obtener efectos adversos mínimos, obtener menos complicaciones cardiovasculares y tener una incidencia de menos falla respiratoria y necesidad muy bajita de intubación orotraqueal. Realmente cuando se puede preparar el paciente que tenga una broncoscopia avanzada, se pueda optimizar con premedicación de la vía aérea y una buena oxigenación y una buena escogencia de un acceso de la vía aérea, se puede llevar a cabo una broncoscopia con un mínimo de efectos adversos y con pocas complicaciones cardiovasculares. Nosotros hicimos un estudio solamente de casos mostrando el uso de la máscara laringea en termoplastia bronquial para el asma severa y realmente es muy bueno, con muy buenos resultados. El confort del paciente y de todo el servicio del anestesiólogo y el neumólogo es muy positivo y los efectos adversos son mínimos. Y yo creo que esto, a través de lo que ustedes conocen con el TIVA y la máscara laringea o con la máscara facial y CPAP, puede dar muy buena seguridad para los pacientes. Los factores de riesgo que hace que un paciente pueda complicarse a través de una manejo de la vía aérea y una broncoscopia avanzada dependen del paciente, del procedimiento y del operador. Estos son los pacientes de urgencias que no tenemos tiempo de hacer un óptimo análisis o que no tenemos tiempo de prepararlo y que su relación de oxigenación, perfusión es muy mala. Aquellos que estén más allá de 70 años, los pacientes ASA mayor de 3, los pacientes que han tenido una terapia con broncoscopia previa que ha sido fallida y entramos a hacer un segundo manejo de la vía aérea, es otro factor de riesgo. Los pacientes que de entrada, cuando los vamos a ver en la preanestesia, tienen hipoxia o vienen usando un PIP alto y una PAFI baja, más o menos de menos de 100. Todos estos pacientes que tienen el PIP tan alto, cuando nosotros empezamos la broncoscopia y se libera
la presión, el trabajo que lleva el paciente. Es un paciente que entra en una hipoxia severísima y en un desbalance severo de la presión de la PAFI, y son pacientes que se complican muchísimo los procedimientos invasivos. El paciente en broncoespasmo activo, los pacientes que han tenido un infarto reciente o que tienen una arritmia cardíaca pero inestable, no una FA controlada, sino una FA que no está controlada con 140, 130 de frecuencia cardíaca, es un paciente con alto riesgo y no se debe hacer. Los pacientes con hipertensión endocraniana no se deben hacer porque la presión de la tos o la presión positiva puede hacer empeoramiento del balance de la presión endocraniana. Los pacientes en los cuales se hace succión elevada en la broncoescopia, y esto depende pues del neumólogo, los neumólogos que aspiran todo el tiempo o que aspiran con mucha presión hacen que la cantidad de oxígeno que llega a distal sea muy bajito y no alcanzamos nosotros a superar ese desbalance que produce succionar tan alto. Entonces, también pues eso depende del operador, del neumólogo, la calidad de la aspiración durante la misma. Y los pacientes que ya tienen pues por un problema de las membranas alveolares, alteración en la complacencia pulmonar, son los pacientes de alto riesgo. Y esta es la última diapositiva, que es importante que tengamos en cuenta cuáles son los casos complejos que debemos entender, que deben ser planeados después de que los veamos antes del procedimiento, que deben ser planeados con el neumólogo, con el intensivista, y que tenemos que tener la capacidad de hacerlos o cancelarlos, pero con una adecuada estrategia. Son pacientes de muy mal pronóstico, con altísima probabilidad de muerte, y eso es importante que nosotros lo entendamos. Está reportado en la literatura. Son aquellos pacientes que tienen una masa anterior mediastinal, pacientes que tienen una gran posibilidad de compresión de la vía aérea y dificultad de la inspiración o la ventilación positiva cuando el paciente está en un plano profundo con propofol ultiva o aún relajado. Los pacientes con hemoptisis son pacientes de alto riesgo porque se puede ocupar la vía aérea por sangre. Hay unas estrategias de manejo con bloqueadores unibronquiales que puede ser positivo, pero son pacientes de alto riesgo por la ocupación del espacio bronquial traqueal y una mala posibilidad de una adecuada ventilación y un desbalance en la perfusión-ventilación. Los pacientes que tienen obstrucción de la luz de la vía aérea, porque la relación y mantenimiento de la oxigenación es casi cero. Los pacientes que previo al examen se pueda detectar que tienen efusión pericárdica moderada, severa, y que pueden estar haciendo un estado fisiológico de taponamiento del cardíaco, son pacientes de alto riesgo de complicaciones. Todos los pacientes con síndrome de vena cava superior, que es muy frecuente en las clínicas de nivel 3, son pacientes de una altísima posibilidad de compromiso severo de la perfusión. En algunas partes le colocan primero un manejo médico para que disminuya la masa, con quimioterapia o radioterapia, o a uno le ponen stent endovascular para la disminución del desbalance vascular. Los pacientes con recién diagnóstico de síndrome de vena cava superior que se llevan a una broncoscopia invasiva son pacientes de muy mal pronóstico. Y estos pacientes se asocian con hipertensión pulmonar severa, que es un paciente de muy alto riesgo y con alta posibilidad de muerte. Los pacientes de compresión traqueal extrínseca es igual al primero, con masa anterior mediastinal, que pueden hacer una incapacidad de la insuflación o ventilación positiva, y aquellos pacientes con fístula traqueoesofágica y posibilidades de una mala capacidad, de ventilarlos, o broncoaspiración frecuente, o pérdida de la ventilación positiva durante todo el procedimiento. En general, en estos casos complejos que les acabo de nombrar, el problema es que haya una alteración de la ventilación y el flujo sanguíneo. Si la alteración previa es mayor del 50%, por ejemplo, aquí hemos visto casos de síndrome de vena cava superior, el pronóstico es muy, muy difícil y es mejor que no los hagamos o que le hagan un manejo endovascular primero. En fin, entonces esto era lo que yo quería mostrarles de objetivo anestésico. Entonces,
tenemos que recordar que el paciente lo que va a la clínica es a lograr una confort, tolerar un examen. Hay maneras anestésicas para lograrlo. Hay posibilidades de hacer preparación del paciente y lograr una muy buena escogencia de la vía aérea y terapias de oxigenación, y tenemos que brindarle la mejor seguridad al paciente de acuerdo a los planteamientos que les he recomendado. Todos estos tres aspectos, el confort del paciente y el neumólogo y el anestesiólogo, la estabilidad fisiológica y la seguridad, hacen que se pueda hacerse a un paciente el procedimiento indicado. Entonces, esto era todo lo que yo les quería comentar. Muchas gracias. Este es un aporte, pues, de la clínica Imbanaco y el manejo de la unidad de endoscopia y neumología a la broncoescopia básica y avanzada. Espero que puedan estar por acá y podamos hacer estos casos para que aprendamos entre todos. Y si hay alguien de los que nos escuchan y nos ven que tiene otros aportes o algunas preguntas, bienvenido sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu excelente charla. Vamos a la parte de preguntas. Por favor, levantar la mano para darles el micrófono. Parece que no hay preguntas, Carlos. Bueno, debe ser que... Fue muy clara, no, estuvo muy clara realmente. En cuanto a la máscara laríngea, ¿con qué marca o qué tipo te ha ido mejor? Con la clásica. En los niños, el endoscopista de aquí, con la máscara laringia 1,5 y 2, ha podido bien. Y en los adultos, 3, 4 y 5, han podido pasar muy bien. La 5 es la mejor, porque pues el área por donde entra el broncoescopio es bien grande, entonces nunca sufren de un problema de ventilación, como si se sufre mucho por el tubo, porque queda muy cerrado el espacio. Listo, Carlos. Bueno, Carlos, muchas gracias. Bueno, yo de todas maneras los invito a que cuando estén acá puedan adquirir la capacidad de mirar y hacer esto para que lo podamos hacer en el hospital y donde estén después trabajando, haciendo la posibilidad de una buena anestesia y bien segura. Sí, allá tienes a todos los muchachos. Sí, ellos van y tenemos una gran posibilidad de que ellos hagan esto y todo. Acaba de salir una pregunta, pero te la veo. Uso de gases, óxido nitroso, helio. No, nosotros no, solo tenemos la posibilidad de propofol-activa. No tenemos otros gases y pues algunas personas usan Seborani, pero eso contamina mucho y eso tiene que ver para un procedimiento muy cortito, pero para un procedimiento de media hora con Seborani es verdad. Bueno, Carlos. Bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos después de Semana Santa en la actividad académica del departamento. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien.